le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Pues precisamente esto es lo que vamos a meditar en esta mañana y que dentro de 2 semanas vamos a vivir. El Hijo del Hombre está subiendo a Jerusalén, quiere decir de que ya está en ese itinerario final hacia la pasión, la muerte y la resurrección, y él, Jesús, va a ser entregado a los sumos sacerdotes y escribas, lo van a condenar a muerte, lo entregarán a los gentiles porque, ojo, no lo castigan con un castigo judío, es un castigo romano el que recibe. Para burlarse de él, eso lo pueden constatar en los relatos de la pasión, azotarle y crucificarle. Y al tercer día resucitará. Entonces, este es el contexto de lo que vamos a hablar: la pasión, la muerte y la resurrección. Esto daría para hacer un retiro. De hecho, en muchos lugares, en circunstancias normales, se hacen retiros en la Semana Santa, o para los jóvenes se hacen la Pascua Juvenil famosa, pero yo creo que es una ocasión privilegiada si tenemos la oportunidad de poder vivir bien este tiempo. Pues continuamos. Uy, me pasé. A ver, aquí. Es una tentación, sobre todo en circunstancias normales, que los que estamos involucrados en la celebración litúrgica estemos más preocupados de ejecutar la liturgia, pero no en vivir la liturgia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces enfatizamos el qué hay que hacer, pero no el qué hay que vivir. Entonces, muchos estarán preocupados en que si hay que comprar las flores, que si hay que poner el florero, que si hay que cambiar los manteles, que si hay que tapar una imagen, que si hay que mover otra imagen, que hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra cosa, que a ti te toca leer, que a ti te toca dar la comunión, a ti te toca ayudar, que falta el incienso, faltan las velas. Entonces, a veces nos entretenemos en eso, pero pocas veces son las que como que nos preocupamos en interiorizar. Precisamente en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en la Sacrosanctum Concilium, lo dice ahí en ese tercer punto, hay una insistencia, que es la de participar conscientemente de las acciones litúrgicas. Es decir, que no solamente hay que hacer, sino hay que saber qué cosa hacemos. Y también el concilio insiste en que los pastores somos los que estamos, digamos así, comprometidos a que en nuestras parroquias no solamente se lleven a cabo las celebraciones, sino que también nosotros seamos los que hagamos que sea consciente lo que estamos haciendo. Y hay otro punto que no está puesto aquí, pero yo lo quiero decir. Cuando uno lee en el catecismo la parte sobre la liturgia, y en concreto ve el tema del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene una tarea en la liturgia, que es la de hacer real y actual el acontecimiento. Dice el catecismo, y toda la reflexión respectiva, que hay un acontecimiento que no ha quedado absorbido en el pasado, que es precisamente el misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Por lo tanto, podemos decir que nosotros participamos realmente del misterio pascual de Jesús. Nosotros estamos allí, en Jerusalén. Hemos subido con Jesús hasta Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que participar
conscientemente de ese momento importante para la vida del cristiano. Tenemos que participar conscientemente de los sufrimientos que Jesús ha tenido por amor con todos nosotros. Entonces, queridos hermanos, hoy es un día ya para ir metiéndonos, ¿no?, en ese misterio. Y la liturgia, como digo, en ese sentido, es bastante clara. No es como quien recuerda, por ejemplo, la batalla de Ayacucho, ¿no? Es participar allí en Jerusalén con Jesús. Entonces, queridos hermanos, vamos a participar del misterio pascual de Jesús. Y hay que pedirle al Señor esa actitud interior, ese amar a Jesús de tal manera que lo que acontece en ese misterio también nos toque, que no quedemos indiferentes. Porque puede pasar que nosotros participamos, por ejemplo, como María, con ese dolor profundo de ver a su hijo que va a morir. ¿Cuántas madres en este tiempo han sufrido viendo a sus hijos morir a causa del COVID o por no haber podido recibir la atención médica a tiempo? Por ejemplo, podemos participar como Pedro, que termina negando a Jesús. Podemos participar como Juan, que su amor fue tan grande que estuvo al lado de la madre de Jesús. O podemos participar como los soldados romanos, que luego de haber sido partícipes de los sufrimientos de Jesús, terminan convenciéndose que Él era el Hijo de Dios. En fin, podríamos ser meros espectadores, y de eso no se trata. Ojalá que cuando estemos llegando a la Semana Santa tengamos esa actitud de condolernos con Jesús y de ver que es un sacrificio por amor. ¿Qué es el misterio pascual? Pues ya lo he dicho, en palabras sencillas, para no complicarnos mucho, es la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ese es el misterio pascual. Y eso es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa. Entonces, nosotros estamos llamados, como decía hace un momento, no solo a ser meros espectadores, sino también ser algunos participantes activos de esa pasión de Jesús y su resurrección, obviamente. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua aparece en latín como Pasca y en griego como Pascha. Pascha. En hebreo es Pesaj y en español enseña la Real Academia de la Lengua Española que significa paso o salto. La Pascua es el paso de la muerte a la vida. Es ese paso de la esclavitud a la libertad. Es ese paso de la vida en este mundo a la vida verdadera. No nos olvidemos, yo lo suelo recordar en las misas de difuntos, que San Pablo dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Y además dice San Pablo que la apariencia de este mundo se termina. ¿Dónde es la vida verdadera? En el cielo. Entonces, la Pascua es como ese pasaporte, ese pasar la puerta de este mundo al mundo verdadero, de este mundo al mundo de Dios. Porque Jesucristo ha padecido, ha muerto y ha resucitado para que nosotros tengamos la salvación. Y esa salvación plenamente la tenemos en el cielo. Entonces, recapitulando, ¿qué significa la palabra Pascua? Significa paso. La Pascua judía. En la antigüedad de los judíos, incluso podríamos decir antes que sean propiamente judíos, la Pascua era una fiesta de pastores, en la que se ofrecía un cordero como ofrenda para pedir la fecundidad. Luego se convirtió en el paso
del invierno a la primavera. De hecho, esto es una clave para comprender la Pascua litúrgicamente para nosotros, porque juega mucho el tema de las estaciones. Y lo hacían luego de la primera luna llena de la estación de primavera. Por eso, en el hemisferio norte se llama la Pascua Florida, porque precisamente es donde empiezan a aparecer los primeros frutos primaverales. Luego pasa a ser una celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, en la que recuerdan el paso que dio el pueblo hebreo junto con Moisés a través del Mar Rojo. Y aquí tengamos muy presente que este acontecimiento no solamente se aplica al tema de el paso por el Mar Rojo, sino que también se ha entendido en ello un simbolismo del paso de la muerte a la vida. Los judíos estaban muertos en Egipto por la esclavitud y salen de allí a la vida a través del mar. Y eso tiene una simbología en el cristianismo. El cristiano por el bautismo pasa de la muerte y de la esclavitud del pecado a la vida verdadera. Y esto los judíos lo hacían celebrando una cena familiar llamada Seder, que era una cena con bastantes partes. Intervenía un niño que le preguntaba al jefe de familia, luego el jefe de familia dirigía la cena, y luego finalmente se compartía la copa. En la cena pascual se tomaban varias copas, ¿no? Y una se reservaba al final, y probablemente cuando Jesús celebra la Pascua, además añadió una copa más de vino en la que realiza la institución de la Eucaristía. Entonces, esto a grandes rasgos es qué significa la Pascua para los judíos. La Pascua cristiana. El Papa Benedicto XVI decía: la muerte del Señor demuestra el inmenso amor con que nos ha amado hasta sacrificarse por nosotros. Esto que dice el Papa es clave, porque a lo largo de la reflexión teológica, sobre todo en la cristología, que es la parte de la teología donde se estudia el misterio de Cristo, nos damos cuenta que se han como puesto algunas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, algunos decían de que Jesús tenía que morir, porque tenía que morir. Otros dicen de que San Anselmo, de Canterbury en concreto, decía de que Jesús tenía que morir porque era el único ser que podía satisfacer la reparación por los pecados del hombre. Aquí un paréntesis, ¿no? Seguramente algunos de ustedes lo sabrán, pues el pecado es una ofensa infinita, sobre todo los pecados que van directamente contra Dios. Entonces, esa satisfacción la tiene que encontrar, según la lógica de San Anselmo, alguien que tenga la capacidad de reparar, ¿no? Pero no. En el fondo, Jesús nos sustituye vicariamente, lo que en la cristología se llama la sustitución vicaria, y padece por nosotros lo que nosotros merecíamos por castigo. ¿Pero por qué lo hace? No solo porque sea el único que es capaz de reparar el pecado de los hombres, sino por amor. Y eso lo tenemos que tener bien presente. A mí me gusta tener la imagen, ¿no? Cuando uno contempla la cruz, ve como un cartel. Y ese cartel dice amor. Entonces, cuando uno mira a Cristo crucificado, lo único que puede hacer es sentir el amor. Nadie podría decir o tendría que decir que no se siente amado o que le falta amor, porque en la cruz del Señor se ve ese grito inmenso de Dios que dice que nos ama, ¿no? Entonces, la muerte de Jesús está motivada sobre todo por el amor a los hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 622 dice, ¿no? La redención de Cristo consiste en que Él
ha venido a dar su vida como rescate por muchos, es decir, a amar a los suyos hasta el extremo. Entonces, esto es clave. Jesús ha venido a rescatarnos del poder del mal, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada por sus padres. Entonces, esto es clave, queridos hermanos, que podamos entender con bastante claridad que el misterio de la cruz es la máxima expresión del amor que Dios ha tenido por la humanidad. Pensando en esto, pues, ¿qué es el ser humano en el universo? Yo no sé si alguna vez ustedes han pensado en ello. El ser humano es como una hormiguita, y esa hormiguita se atreve muchas veces, nos atrevemos muchas veces a transgredir la voluntad de Dios. Y transgredirla a tal punto que a veces hacemos, como dice San Pablo, el mal que no queremos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Y cómo lo reparo? Y Jesús, con mucho amor, ha venido al mundo y precisamente se ha tomado nuestros pecados y nos ha rescatado. Cuando uno estudia el tema del misterio pascual, yo en lo particular, pues desde muy pronto, cuando entré al seminario, por ejemplo, me ha gustado hacerlo. Cada cuaresma intento de repente leer algún libro o alguna cosa que me sitúe en la pasión del Señor. Hay algo muy en común. ¿Qué es en realidad lo que le hace sufrir a Jesús en la cruz? No es tanto los sufrimientos físicos, no es tanto el sufrimiento somático. Lo que le hace sufrir a Jesús es el pecado. Y esa es una gracia que tendríamos que pedirle a Jesús, que más que me duela el cuerpo por los sufrimientos físicos, que me duela más el pecado. Por eso los santos lo han sabido intuir desde muy pronto. Por ejemplo, Santo Domingo Sabio, este jovencito, casi un niño, un adolescente, que decía morir antes que pecar, porque sentía ese dolor ante el sufrimiento de Cristo en la cruz, pero además porque sabía lo doloroso que es el pecado. Y para eso el alma en gracia tiene que pedirle al Señor el detestar el pecado, el ver la gravedad del pecado, el sentir lo feo que es el pecado. Entonces, retomando, la Pascua de Cristo, su pasión, su muerte y resurrección, no es más que el gesto más grande de amor que Dios ha podido tener para la humanidad. Yo me pregunto, ¿qué madre le diría a su hijo, sí, anda, ve, muere? Muere porque otro tiene la culpa. Yo creo que ninguna. Entonces, hay que pedirle al Señor esa gracia de dolernos de nuestros pecados para que ese sufrimiento de Jesús no sea más grande, ¿no? Y nosotros, contemplando el misterio de la cruz, nos sintamos conmovidos y nos animemos a la conversión. Algunas coincidencias entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Primero, que existe una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, porque Cristo muere precisamente el primer día de la fiesta judía, de la Pascua. Era esa fiesta en donde se sacrificaba al Cordero. El Papa Benedicto XVI tiene 3 libros fabulosos que yo les recomiendo vivamente el que los puedan leer. Se llaman Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret 1, Jesús de Nazaret 2. En el segundo tomo hace precisamente una gran reflexión sobre el misterio pascual. Y hay un tercero, que en realidad tendría que ser el primero, en donde hace sus reflexiones sobre la infancia de Jesús. En el libro 2, donde habla del misterio pascual, dice el Papa Benedicto XVI que es precisamente muy probable que coincidiera la hora de la muerte de Jesús con la hora
del sacrificio de los corderos para la Pascua. Luego se los llevaban y los preparaban para la cena de Pascua. Aquí un paréntesis. También dice el Papa, a partir de la cronología que se deduce de los evangelios, que probablemente en la época de Jesús se le permitía a algunos adelantar la Pascua, la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad pequeñita y se necesitaban diversos ambientes para hacer la Pascua. Entonces, al peregrinar muchos hombres hasta Jerusalén, no se daba abasto para que todos realicen la cena pascual el mismo día. Entonces le permitían a algunos adelantarla. De ahí que se deduce que en la cronología de San Juan cuadre que la cena de Jesús sea días antes, probablemente el martes. Pero bueno, eso es un tema que está en discusión, es un tema que es una hipótesis teológica, pero lo que está en el fondo es que Jesús celebró la Pascua con los suyos y que probablemente Él muere en la hora en que se sacrificaban los corderos para la cena de Pascua. Segundo, la muerte de Jesús cumple la ley antigua, sobre todo en lo referente al cordero pascual. Jesucristo es el verdadero cordero. En el prefacio quinto de Pascua, en el misal, lo que se reza antes de cantar el santo, en el prefacio quinto dice que Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Y esta es simplemente la teología de la carta a los hebreos. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Es sacerdote porque Él es el que ofrece el sacrificio, es víctima porque Él mismo es quien se ofrece, y es altar, es decir, es el lugar donde se ofrece el sacrificio. Y aquí un paréntesis, ¿no? Litúrgico. Es por esa razón que es muy oportuno que hay una cruz sobre el altar o cerca de él. De tal manera que en ese altar, en esa mesa donde se celebra la Santa Misa, nos acordemos que es el Calvario. Y por eso que se recomienda que se coloquen reliquias de mártires, para que en el altar nos acordemos de esa sangre derramada. Entonces, Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Es el Cordero. Y si ustedes leen el Apocalipsis, se van a dar cuenta que el Cordero es Jesucristo. Entonces, Cristo es ese Cordero. Y tercero, ya lo adelantaba hace un momento, Cristo es inmolado el mismo día de la Pascua judía, en que se inmolaban los corderos en el templo. Entonces, hay esta coincidencia. Es verdad, hay algunas diferencias también, ciertamente, que vamos deduciendo. Razón de fondo de la entrega de Jesús. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, por obediencia al Padre, llegando a ser en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, aceptó cumplir hasta el fondo su voluntad de afrontar, por amor a nosotros, la pasión y la cruz, para hacernos partícipes de su resurrección, a fin de que en Él y por Él podamos vivir para siempre en la consolación y en la paz. Son palabras del Papa Benedicto XVI en una audiencia de los miércoles que nos hablaba del triduo pascual. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo de la entrega de Jesús? El amor a nosotros. Eso no podemos tener ninguna duda. Jesucristo ha venido para entregarse por amor. Él ha tenido ese gran amor por todos los hombres para rescatarnos, como dice ahí el Papa, para que podamos vivir para siempre en la consolación y en la paz.
Entonces, miren ustedes todo el proceso. Aquí en esto que dice el Papa está incluida la encarnación, está incluido el misterio pascual y está incluida la causa por la que Jesús se entrega. Al hacerse hombre por obediencia al Padre, la encarnación, llegando a ser en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, por eso a Jesús le duele, sufre por el pecado, aceptó cumplir hasta el fondo su voluntad. Ojo, acuérdense de ese momento de la agonía en Getsemaní, cuando está en el huerto acompañado de Pedro y Santiago y Juan, y se le quedan dormidos. Y Jesús dice en su oración, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es importantísimo, porque el misterio pascual de Cristo también nos pone en ese misterio de la obediencia, nos pone en ese misterio de saber hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, démonos cuenta. Aquí está la encarnación. Jesús se hace hombre para cumplir su voluntad y afrontar por nosotros, por amor, la pasión y la cruz, y para hacernos partícipes de su resurrección. El misterio pascual y la liturgia, que es precisamente el título de la charla de hoy. Ya decía en su momento que precisamente hay que contextualizar las dos cosas, ¿no? Por un lado, hay que vivir la liturgia, pero también hay que conocer la razón por la que la hacemos. En la Constitución Sacrosanctum Concilium V, no nos olvidemos que es el documento del Concilio Vaticano II en donde se habla de la liturgia, dice esta frase: esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión. Ya hemos explicado qué cosa es el misterio pascual. La resurrección de entre los muertos y su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues el costado de Cristo dormido en la cruz, pues del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Entonces, aquí ya vamos acercándonos a lo que vamos viviendo en la liturgia. En la liturgia se celebra siempre esta obra de redención humana y perfecta glorificación de Dios. Y esa acción, este misterio pascual que ya había dicho al inicio, no queda absorbido en el pasado, sino que se hace presente precisamente gracias a la liturgia. En concreto, la acción del Espíritu Santo en la liturgia, que por la anamnesis, es una palabrita griega, que significa memorial, eso, más que quedarse en el pasado, como ya ponía el ejemplo, ¿no? Una batalla, un combate o algún hecho histórico, se va desplegando. Y ese misterio pascual de Jesucristo como que se va extendiendo, se va estirando hasta la segunda venida de Jesús. Este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de la iglesia pascual. Aquí el catecismo en el 1085 lo explica maravillosamente bien. Dice, me pasé, a ver. La iglesia, en la liturgia de la iglesia, en las celebraciones, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Todo lo que hemos dicho antes significa y realiza en la liturgia.
Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Les explicaba hace un ratito. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Entonces el catecismo nos pone esto en concreto. Lo que Jesús sufrió, padeció, murió y resucitó, acontece de un modo real y singular en la liturgia. Entonces, cuando lleguemos a la Semana Santa, el Domingo de Ramos, entraremos con él a Jerusalén. El día Jueves Santo estaremos en el cenáculo con él. El día Viernes Santo estaremos en el Monte Calvario con él. El día Sábado Santo participaremos misteriosamente del descenso de Jesús. Y finalmente, el Domingo de Resurrección, en la Vigilia Pascual, resucitaremos con él. Entonces, la liturgia tiene esta virtud, que no es solamente una remembranza, una añoranza, una nostalgia del pasado, sino que es precisamente es un estar ahí, para que nos entendamos, es estar allí, de un modo misterioso, bajo el velo de los signos, pero finalmente estar allí. ¿Qué va a acontecer en el triduo pascual? Vamos a ver. El Jueves Santo por la tarde, estas son palabras de Benedicto XVI. Hace un momento cité esa audiencia general en donde explica el triduo pascual, que me parece que es lo más acertado y más apropiado para entender esta explicación. El Jueves Santo por la tarde comienza efectivamente el triduo pascual, con la memoria de la última cena, en la que Jesús instituyó el memorial de su Pascua, cumpliendo así el rito pascual judío. Entonces, el Jueves Santo, nosotros participamos, no sé si en algunos casos será de modo virtual o en algún caso, no lo sé, de modo presencial, pues cuando lo hagamos con la conciencia que estamos allí, con Jesús, en la última cena. Que San Ignacio de Loyola, cuando hace los ejercicios espirituales, uno de los pasos para poderlo vivir es lo que él llama la composición del lugar. ¿Y qué es eso? Es como hacer que nuestra mente no solo se imagine, sino que se meta en la escena. Entonces, hagamos composición del lugar. Meditemos de repente antes las lecturas del Jueves Santo e imaginemos un poquito cómo era el cenáculo. Y nosotros estamos allí, al lado de los 12. Y en ese momento miremos la angustia de Jesús, miremos a Juan recostado en su pecho, miremos a Jesús que dice que va a ser entregado, miremos a Judas que moja el pan. Mojar el pan, ojo, es un gesto bastante curioso, porque es un gesto de amistad profunda para un judío. Mojar el pan, y Jesús le entrega a Judas el pan mojado, al que yo le entregue, ese me va a entregar.
Entonces, hay cuantos detalles que profundizar, ¿no? De acuerdo con la tradición, cada familia judía reunida en torno a la mesa en la fiesta de Pascua come el cordero asado, ese cordero que ya les hablaba, conmemorando la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Así, en el cenáculo, consciente de su muerte inminente, Jesús, verdadero cordero pascual, se ofrece a sí mismo por nuestra salvación. Al pronunciar la bendición sobre el pan y sobre el vino, anticipa el sacrificio de la cruz y manifiesta la intención de perpetuar su presencia en medio de los discípulos. Bajo las especies del pan y del vino, se hace realmente presente con su cuerpo entregado y con su sangre derramada. Durante la última cena, los apóstoles son constituidos ministros de este sacramento de salvación. Jesús les lava los pies, invitándoles a amarse los unos a los otros como Él los ha amado, dando la vida por ellos. Repitiendo este gesto en la liturgia, también nosotros estamos llamados a testimoniar efectivamente el amor de nuestro Redentor. Aquí el Papa Benedicto XVI lo que hace es contextualizar el momento, ¿no? La institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio. Son como dos actos que están muy presentes en el misterio pascual, en concreto en el Jueves Santo. Ahora veamos el Viernes Santo. El Viernes Santo conmemora la pasión y la muerte del Señor. Adoraremos a Jesús crucificado. Participaremos en sus sufrimientos con la penitencia y el ayuno, mirando al que traspasaron. Podremos acudir a su corazón desgarrado del que brota sangre y agua, como a una fuente. De ese corazón de donde emana el amor de Dios para cada hombre, recibimos su espíritu. Acompañemos, por tanto, también nosotros a Jesús que sube al Calvario. Dejémonos guiar por él hasta la cruz y recibamos la ofrenda de su cuerpo inmolado. Entonces, este es el sentido del Viernes Santo. Estamos conmemorando la pasión y la muerte de Cristo. Vamos a participar de sus sufrimientos. Vamos a poder contemplar su corazón desgarrado. Acuérdense que el soldado traspasa su costado, porque Jesús ya había muerto. Y solamente para cerciorarse de que estaba muerto, traspasa su costado. Y de allí sale la sangre y el agua que muchos han visto allí, precisamente el sacramento del bautismo y de la Eucaristía. De ese corazón de donde emana el amor de Dios. Entonces, esto es el sentido del Viernes Santo. Y es por eso que el Viernes Santo precisamente se hace toda la reverencia a la cruz, porque no es tanto en el sentido de adorar una imagen, sino es adorar el misterio. Algunos, por ejemplo, critican, ¿no? ¿Y por qué los cristianos, los católicos, se arrodillan frente a la cruz? Por esto, porque no es a la imagen, es el amor de Dios. En la noche del Sábado Santo celebraremos la solemne vigilia pascual, en la que se nos anuncia la resurrección de Cristo, su victoria definitiva sobre la muerte, que nos invita a ser en él hombres nuevos. Al participar en esta Santa Vigilia, en la noche central de todo el año litúrgico, conmemoraremos nuestro bautismo, en el que también nosotros hemos sido sepultados con Cristo para poder resucitar con Él y participar en el banquete del cielo. Entonces, el Sábado Santo es un día de silencio, no es un día para hacer muchas cosas. De hecho, es llamado el día alitúrgico. ¿Por qué? Porque en ese día no hay misa. La vigilia pascual ya es el domingo de resurrección, pero el Sábado Santo no hay más que la liturgia de las horas. Entonces, lo que no rompe el hilo de la liturgia es precisamente eso, el oficio divino, la liturgia de las horas.
pero como tal no hay ningún oficio. Es más, en algunos lugares se suele hacer la vigilia pascual por la madrugada. Y ahí queda más patente precisamente este significado, de que el sábado santo se realiza esa soledad. El protagonismo del sábado santo es la Virgen María. Ella es la protagonista. Cristo está en el sepulcro y en ese día es cuando desciende a los infiernos, a rescatar a todas las almas que habían quedado sepultadas del pecado y las lleva a donde Él va a estar. Entonces es un día de silencio, es un día de ausencia, y María es la que cobra el centro. Y en la noche ya se pasa de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz. Y Jesucristo aparece como esa columna de fuego que guiaba al pueblo en su camino por el desierto. Y de ahí la simbología del cirio pascual, ese cirio que es la luz de la humanidad. Pues bien, hasta aquí esta pequeña charla sobre el sentido y el significado del misterio pascual. Aquí, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna curiosidad que quieran realizar. Adelante. Si alguno quisiera hacer alguna pregunta, active su micrófono, por favor, y le escuchamos. Por el chat preguntan, ¿por qué cree usted que hubieron personas que no creyeron en la misión de Jesús? Primero de todo, porque Jesús cumple todo lo que está previsto en el Antiguo Testamento. No nos olvidemos que los profetas corrieron una suerte parecida a la de Jesús. No eran comprendidos, no eran bien tratados, eran ignorados, eran maltratados. Entonces digamos que es muy natural, incluso en nuestra época, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, lo tenemos a un lado apartado. Entonces Jesús lo que hace es mostrarnos cuál es el camino de la verdad. Y eso a muchos no les gustó. De hecho, si ustedes se ponen a analizar la pasión del Señor, se van a dar cuenta de que Él no es juzgado por una causa real. Le tienen que inventar una causa forzada para que Él pueda ser juzgado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo la verdad, o sea, no había mucho que discutirle. Entonces, se pasa del juicio por sedición, de soliviantar al pueblo, de subvertir al pueblo, al de la blasfemia. Porque Jesús se declara Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, eso para la sociedad de su época era algo incómodo, era algo que no gustaba. Entonces, eh, en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes que Jesús resultaba incómodo para el momento, ¿no? Para la época. Entonces, lamentablemente, como que eso genera ese rechazo. Entonces, como en todo, ¿no? O sea, hay cositas que no gustan, que no se entienden, y por eso hay que quitar a Jesús del camino. Por ahí va la respuesta.
¿Alguna otra pregunta, duda, curiosidad? No sé si por el Facebook alguien también quiere hacer alguna pregunta, también lo puedo leer desde aquí. Aquí nos ponen, viendo la pasión del Señor, todos pasaremos por la cruz de Cristo. Pues sí, efectivamente, de alguna u otra manera, ya sea a través de un sufrimiento físico, ya sea a través de un sufrimiento moral, ya sea a través de un sufrimiento psicológico. Entonces, sí, vamos a pasar por la cruz y además tendríamos que darnos cuenta que el sufrimiento es redentor. Hay una carta eh, de San Juan Pablo II, la Salvifici Doloris, en donde se puede contemplar cuál es el sentimiento, perdón, el sentido del sufrimiento. Entonces, eh, eh, el sufrimiento es redentor. El sufrimiento, eh, el sufrimiento tiene esa capacidad de unirnos a los sufrimientos de Cristo. Alguien preguntaba por aquí, Padre, ¿puedo hacer la Vía Crucis en casa el Viernes Santo? Sí, claro que sí se puede. En el sentido de que coges un folleto, el área de liturgia, por ejemplo, va sacando subsidios, va sacando libritos que pueden ayudar para poder vivir este tiempo bien. Entonces, también si tienen algún librito o lo encuentran por internet, también ustedes pueden rezar el Vía Crucis en casa. Es verdad que el ideal sería de repente hacerlo en una iglesia, con las estaciones e ir contemplando los cuadritos y tal, ¿no? Pero si no hay, y sobre todo en tiempos cuando estamos confinados, pues con toda libertad se puede hacer el Vía Crucis en casa, de repente en un lugar donde dedicamos a la oración, de repente, no sé, de rodillas en nuestra habitación, o sentados en familia, en la sala o en el comedor, y se contempla. Y claro que sí es muy bueno y es muy saludable. Además, tengan en cuenta todas las gracias espirituales que nos pone la iglesia cuando se hace el ejercicio del Vía Crucis. A ver qué más nos ponen por aquí. Dicen, Padre, ¿qué tanto ayuno y penitencia podemos hacer nosotros? Pues en ese sentido de la penitencia, la mortificación, siempre será corta, ¿no? Eh, Algunos criticarán que, bueno, que hay que ayunar de otra manera o hay que hacer penitencia de otra manera. Yo creo que habrá que ver, pero no quiero dejar de recordar que el Viernes Santo, así como el miércoles de ceniza, no se come carne, hay que hacer abstinencia y hay que hacer ayuno. Para las personas de 18 años a 60 años, el ayuno es obligatorio. De no cumplirse, si no ha sido conmutado, ya hace un pecado mortal, ¿no? Porque falta a ese mandamiento de la iglesia de hacer lo que la iglesia manda, ¿no? Y de guardar ayuno los días que la iglesia manda. Y la abstinencia es a partir de los 14 años, ¿no? Entonces hay que dejar aquellas cositas que nos gustan, además no se come carne el Viernes Santo, y algunas otras penitencias también se pueden hacer, ¿no? Como digo, estamos en una época en la que desgraciadamente eh, se quiere desmerecer la penitencia y no hay que caer en ese juego. Vamos a ver alguna pregunta de aquí del Facebook. Nos pone, si el sábado es más dedicado a María, ¿por qué algunos desde las 12 celebran la resurrección, incluso desde las 3 de la tarde? Yo supongo que es por un tema de facilidad pastoral. Por ejemplo, aquí en mi parroquia, pues la vigilia es a las 9 de la noche.
¿Podría ser a las 8? Sí, también. Lo que sí dice la Iglesia, en concreto en la celebración pascual, es que no hay que hacerla cuando la luz del día todavía esté. Entonces, por eso, la vigilia pascual no se debería hacer en circunstancias normales en la tarde. Entonces, yo entiendo que debe ser sobre todo por un tema pastoral, ¿no? Por un tema de organización. Y sobre todo aquí, en este tiempo de pandemia, en que estamos limitados por el tema tecnológico, el Internet y tal. Por ejemplo, el Internet colapsa en determinados horarios y sobre todo porque son horarios en que todos están conectados. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la desdicha, a mí me ha pasado ya varias veces, celebrar la misa a las 7 de la noche y se te corta porque está colapsado. Entonces, yo supongo que es por asegurar esos detalles, ¿no? No quiero pensar que es por alguna razón maliciosa. A ver, por aquí, seguimos por el Zoom. ¿Cómo asumió el apóstol Juan el encargo de Jesús de que él reciba a su madre María como propia? Tengan en cuenta que, si bien es cierto, se alude a Juan, está hablando el discípulo amado. Y algunos escrituristas, algunos padres de la iglesia han interpretado que no se menciona con nombre propio a Juan, precisamente para mostrar que es, o mejor dicho, que somos nosotros, que es la iglesia que asume a María como madre. Y si nos fijamos en la figura de Juan, pues qué importante es ver que los sentimientos de Juan, como el discípulo amado, tienen que llegar a nosotros y también acoger a María, ¿no? Como nuestra madre. Entonces, ¿cómo lo asume? Como un hijo que le entrega el hijo que está agonizando a su madre para que la cuide. ¿El Vía Crucis es parte de la liturgia propiamente dicha? No. El Vía Crucis es un ejercicio de piedad. Es un ejercicio que la Iglesia ya ha visto a lo largo del tiempo que tiene muchas gracias espirituales. Pero ¿es un acto litúrgico? No. ¿Qué diferencia hay entre un acto litúrgico y un acto no litúrgico? O un acto de piedad. El ejercicio de piedad no exige la presidencia de un ministro ordenado, lo puede dirigir cualquier persona. Segundo, no tiene un rito estable. La misa, para hacer misa, tiene un rito estable, está en el misal. En cambio, el Vía Crucis, unos usan una cita bíblica, otros otra cita bíblica, unos dicen unas palabras, otros dicen otras palabras. Y tercero, que no ha habido institución divina. La Eucaristía o la confesión o el bautismo han sido instituidos por Jesús y podemos encontrar en la Sagrada Escritura su institución, ¿no? La cita bíblica, digamos así, que lo pone. Entonces, en un ejercicio de piedad, no. Entonces, en ese sentido, no es un acto litúrgico, pero sí es un acto de piedad. Seguimos. Padre, ¿qué significado tiene la octava de Pascua? La octava de Pascua es el despliegue el día pascual. Si ustedes siguen la eucología de la octava de Pascua, la eucología es las oraciones, para hablar en sencillo. Si uno sigue las oraciones de la octava de Pascua, se hace el énfasis que estamos en el día de Pascua. Y todas las lecturas de la octava de Pascua hablan como si fuera ese día. Entonces, la octava de Pascua es eso, es concentrarse en el día de la resurrección y contemplar como si fuera un solo día el acontecimiento. Es tan grande el acontecimiento de la Pascua que en un solo día no se puede concentrar. Entonces, durante los 8 días, hasta el domingo inclusive, que es el domingo de la misericordia, se concentra la fuerza del día de la resurrección. Y vamos a ir viendo a través de las lecturas escenas del día de la resurrección o días muy cercanos a él. Nos pone quien preguntó sobre el Vía Crucis en casa, si pone las hojas con la Vía Crucis, no está mal. De hecho, incluso algunos venden cuadros en donde
están todas las estaciones en un solo cuadro, ¿no? Entonces no pasa nada. Los cuadros son un recurso que ayuda, pero no es, digamos así, como lo inherente. Lo inherente, lo esencial del Vía Crucis es contemplar precisamente la pasión. De eso se trata. Si lo hago con cuadro, sin cuadro, con un solo cuadro, con 14 o 15 cuadros, ya eso es accesorio, ¿no? Nos preguntan, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y la Pascua? Interesante pregunta. La Cuaresma no solamente nos prepara para la Semana Santa, sino también para el don del Espíritu Santo. Jesús, cuando muere en la cruz, entrega el Espíritu, y algunos han querido ver allí como una semilla de la entrega del Espíritu Santo. Luego, ya cuando Jesús resucita el día de la Pascua, siguiendo el Evangelio de Juan, entrega el Espíritu, o sea, se presenta, da la paz y dice que reciban el Espíritu, y sopla sobre ellos. Curioso, porque uno de los símbolos, lo pone el Catecismo, del Espíritu Santo es el viento, y esto en el soplo que hace Jesús sobre ellos es una entrega. En la neumatología, que es la parte de la teología donde se habla del Espíritu Santo, hay diversas teorías sobre la entrega del Espíritu Santo. Entonces, hay algunos, y a mí me gusta mucho esa hipótesis, que es la del Pentecostés progresivo. ¿Qué es eso? Que no es que el Espíritu se entrega de golpe en el día de Pentecostés, sino que precisamente desde la entrega de Jesús, de su Espíritu en la cruz, se van dando diversos actos hasta el día de Pentecostés. Entonces, es un Pentecostés que se va dando. Entonces, el Espíritu Santo es el fruto de la Pascua. Por eso este tiempo de Cuaresma, y en eso quisiera enfatizar, no solamente es para prepararnos para la noche de la Pascua, un paréntesis, por nuestra idiosincrasia, mucha gente piensa que la Semana Santa acaba el Viernes Santo, porque vemos los oficios Domingos de Ramos apoteósicos, con cantidad de gente. Vemos el Jueves Santo que ahí va, más o menos. El Viernes Santo, como que algunos ya iba bajando un poquito. Y a veces la vigilia pascual, ahí como que no llega mucho. Entonces, yo en ese sentido les pediría, ¿no? Seamos muy conscientes de que lo más importante es la noche de Pascua. Y fruto de la entrega pascual de Cristo es el don del Espíritu Santo. Aquí me hacen una advertencia de que tienen los micrófonos apagados. Hace buen rato ya desactivé esa opción. Ya pueden hablar si quieren. Tienen que desactivar. Me preguntan a continuación, pero explíquenos un poco más sobre cómo vivir más la liturgia en este tiempo del Triduo Pascual. Aquí voy a hacer propaganda, ¿sí? Hace pocos días he abierto mi canal de YouTube y el año pasado, como empezaba el confinamiento, yo siempre he tenido en mente de que ayuda mucho a los fieles el hacer una catequesis explicando la liturgia de la Semana Santa, ¿no? O sea, qué hay, qué sucede, qué se usa. Entonces, en mi canal de YouTube he subido 4 charlas, 4 catequesis sobre la liturgia de la Semana Santa. Esto de aquí que estamos haciendo ahorita es una explicación más espiritual. Pero si ustedes quieren conocer qué pasa el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, tienen charlas extensas sobre la explicación de estos días, ¿no? Y también aprovecho en hacer propaganda. También pueden encontrar allí, desde la página de mi parroquia, el miércoles santo, jueves, viernes y sábado, más que hacer una explicación de la liturgia, porque ya está colgada en YouTube, vamos a hacer como una especie de pequeño retiro, ¿no? Va a haber una meditación que voy a dar sobre esto que hemos hecho esta mañana, pero en extenso. O sea, ya vamos a ver el sentido del Triduo Pascual un día, el Jueves Santo, qué cosa tiene que ver, qué consecuencias espirituales hay,
qué cosa ha dicho también la teología sobre el Jueves Santo, viernes y sábado, ¿no? Y el sábado santo en 2 horarios, ¿no? El sábado en la mañana, después de las laudes que tenemos, para que puedan entender el sentido del sábado santo, y la tarde, el día, lo de la vigilia pascual, ¿no? La Pascua del Señor. Al final yo, de repente por aquí puedo poner cuál es el link del canal para que lo puedan ver. Pero si buscan en Google, en YouTube con mi nombre, lo encuentran facilísimo. Vamos a seguir viendo. ¿Cuáles son las etapas del misterio pascual? Pues ya están, esas son muy, muy sencillas y muy fáciles. Es la pasión. Bueno, podemos entrar desde la entrada de Jesús en Jerusalén, que es consecuencia de toda esa peregrinación para vivir la Pascua judía, y luego tenemos pues todo ese misterio, ¿no? La entrega de Jesús, el Jueves Santo la cena, Viernes Santo la muerte, sábado el descenso, y luego el misterio de la resurrección. Aquí nos preguntan, a ver, vamos a ver qué nos ponen en el YouTube. En este tiempo de pandemia, ¿cómo nuestros hermanos pueden obtener la indulgencia si no pueden recibir la comunión? Pues es cierto, pero la Iglesia ha puesto un recurso para quienes no se pueden confesar, que es el del acto de la contrición, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, yo también, en su día hemos tenido que aprender el acto de contrición. Si por favor desactivan su micrófono, gracias. Entonces, hay que rezar el acto de contrición para tener con ese arrepentimiento sincero, 1. Y 2, no nos olvidemos, para obtener indulgencia tiene que haber detestación, odio del pecado, incluso venial semi deliberado. Quiere decir que en nosotros no tiene que haber deseo ni de pecar ni de pensamiento. Entonces, hay que tener todas las condiciones. A veces nos confundimos y por ahí dicen indulgencia plenaria y pensamos que es automático, y no. Ahorita no recuerdo qué santo fue, pero hay un santo que cuenta esto, que él tuvo una visión. Fue el día de Pascua a la Plaza de San Pedro. El día de Pascua, el Papa, ya desde hace muchísimos tiempos, conceden indulgencia plenaria. Y este santo estaba en la Plaza de San Pedro y dice que vio en quién podía recaer el efecto de la indulgencia. Y dice que lo vio que solo en una persona. O sea, este santo tuvo la visión que solo una persona de todos los que asistieron a la Plaza de San Pedro a recibir la indulgencia del Papa se benefició de él. Entonces, ojo, la indulgencia no es solo, ya indulgencia, ya la gané. No, tiene que haber detestación del pecado venial, incluso semi-deliberado, no debe haber pecado. Si no se puede confesar antes, por lo menos hacer el acto de contrición y el propósito de confesarse previamente. Y segundo, seguir las condiciones que la Iglesia pide para beneficiarse de la indulgencia. Padre, disculpe, y en este tiempo que estamos en el año de San José, que hay una indulgencia plenaria, creo, para este año, ¿cómo es que podríamos hacer? Pues bien, ha salido, lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Diócesis de Lurín, y también en la página de Facebook del área de liturgia, de la que ustedes también son parte, un subsidio, un folletito, donde ustedes pueden encontrar todas las indulgencias sobre el año de San José y sobre las indulgencias por los 25 años de la diócesis de Lurín. La Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica, le ha dado a la diócesis de Lurín algunas concesiones para beneficiarnos de indulgencias plenarias. Entonces, les invito, está en la página web de la diócesis de Lurín, ahí lo pueden descargar, y también en la página de la diócesis, como en la página del área de liturgia, encuentran todos los recursos para poder obtener la indulgencia. Ahorita a la mano no tengo las indulgencias,
como para poderlas leer, además que son varias, pero les animo a que las puedan buscar, las puedan descargar y las puedan realizar. A ver, vamos a seguir viendo las preguntas que han puesto aquí. Padre, en este tiempo de pandemia en donde nuestra misión está limitada, ¿qué acciones recomienda podamos efectuar para llevar el alimento espiritual a nuestros hermanos? En el caso de ustedes, que tienen esta misión de llevar la comunión a nuestros hermanos que están enfermos, efectivamente está bastante limitado. Pero allí hay que ser muy creativos, ¿no? Hay que ver si a través de una llamada o de un mensaje WhatsApp o una videollamada tienen un momento de oración con los hermanos que les han sido confiados, o si alguno, por alguna razón, de repente ha pasado ya por la experiencia del COVID y tiene los anticuerpos necesarios. Ojo, sabemos que está también la posibilidad de la reinfección, ¿no? Pero si uno ve que tiene las fuerzas y puede visitar a alguno de sus enfermitos, pues con buen criterio tendría que ver qué posibilidades hay y también ser muy dóciles a lo que les digan sus sacerdotes. Pero si uno no pasó por el COVID y siente temor, siente respeto por este virus y no se quiere exponer, pues ver, ¿no? De repente con una llamada, un mensaje, una videollamada, le puede acercar a Jesús, ¿no? Más de ello, vivir las actitudes espirituales cada uno de modo personal. Alguno me pregunta, ¿cómo se llama su canal? Pues pueden buscarme en YouTube por mi nombre y apellido. Aquí está la ventanita, al final, aquí al lado, derecho, perdón, izquierdo, inferior. Ahí está mi nombre completo y ahí me pueden encontrar. Vamos a responder aquí 2 preguntas más del Facebook. Ponen, ¿sería bueno proponer un tipo de ayuno para los viernes para aquellas personas que están esperando bebé o también otras que están lactando? Claro, o sea, en ese sentido, uno se adecúa. O sea, tampoco es que Dios vaya como detrás de cada uno viendo qué cosa hace y qué no hace. Entonces, si una mamá está esperando un bebé o está dando de lactar, pues obviamente se conmuta. Por ejemplo, la abstinencia los viernes se puede conmutar con un tiempo de oración, con el Santo Rosario, la lectura de la Biblia, en la que, por favor, sus micrófonos, decía que se puede conmutar, se puede cambiar, ¿no? Y sobre todo una mamá que está con sus hijos o sus bebés, claro que se puede hacer. Aquí también preguntan en Facebook, Padre, si en el tiempo de Jesús era un signo de amor el dar el pan remojado al dárselo a Judas, Jesús sabiendo que lo iba a traicionar, ¿él le tenía amor? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre la traición de Pedro y la traición de Judas? Yo no sé, para empezar, si sabían que Pedro también traiciona, ¿no? Cuando él lo niega 3 veces antes que cante el gallo. Entonces, ¿hay amor para Pedro? Claro. Por eso se pone a llorar. Cuando Jesús, desde su sufrimiento, lo mira. ¿Hay sufrimiento con Judas? Claro que sí. Entonces, ese sufrimiento de Jesús pudo darle fortaleza a Judas para que no sufriera. Pero desgraciadamente Judas no se dejó ayudar. Hay un libro que estoy leyendo estos días, como les comentaba en una parte de la charla, donde decía que me gusta en la Cuaresma leer algún libro que hable sobre la pasión. Hay un libro de Fernando Carvajal, me parece, no lo tengo aquí a la mano. No lo tengo aquí en la mano, lo tengo en otro lugar, en donde va poniendo 40 meditaciones. Y me llama la atención mucho la meditación sobre Judas, porque la diferencia que él pone entre la traición de Pedro y la traición de Judas es que Judas se desespera. Pensó que su pecado era tan grande que no había perdón para él. Y desgraciadamente eso es lo que lo lleva a suicidarse. Pero a pesar de todo ello, Jesús en su corazón siente amor por él.
Luego, también pensemos en esa frase de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces somos nosotros los que traicionamos a Jesús y Jesús nos sigue amando con un amor incondicional. Entonces, nosotros tenemos que estar muy agradecidos por el amor que nos tiene y por el tiempo que nos permite contemplar su amor. Bien, creo que no hay más preguntas. Para ser fieles a la hora, seguramente ustedes también tendrán otras actividades. Vamos terminando. Padre, ¿Sí? sobre la misericordia, por favor, habla Andrea. Hola, Andrea. ¿Qué, ¿Cómo está, padre? ¿Qué cosa sobre la misericordia? Porque es muy Domingo amplio. de la misericordia, quiero saber. Bueno, primero de todo, que el Domingo de la Misericordia este año coincide que es domingo de elecciones, ¿no? Así que hay que vivirlo con recogimiento, pero también sabiendo de que muchos irán a votar, ¿no? Segundo, que la misericordia, el mensaje de la misericordia lo conocemos gracias a Santa Faustina, a la que el Señor de la Misericordia se le apareció. Y el Domingo de la Misericordia quiere recordarnos eso, ser como esa prolongación de todo lo que hemos ido viviendo en la Semana Santa, en la octava de Pascua, sobre la misericordia de Dios. Les invito a leer la carta de San Juan Pablo II, Dive sin Misericordia, en donde profundiza sobre el significado en un sentido más completo de la misericordia. Misericordia es pasar por el corazón, y Dios ha pasado por su corazón nuestros rostros, nuestras vidas, también nuestros pecados, y tiene misericordia. Entonces, también no hay que abusar de la misericordia de Dios. El Papa Francisco suele decir, Dios no se cansa de perdonar, pero a veces los que nos cansamos de pecar somos nosotros. Entonces, hay que darle ese consuelo al corazón de Jesús, que tiene misericordia en nosotros, pero también que tengamos ese sentimiento, ese sentir también compasión por Él que ha sufrido con nosotros. Pues bien, no habiendo más preguntas, terminamos por hoy. Seguramente el próximo mes tendremos otro encuentro. Nos enteraremos a través de los coordinadores de canales. Estén muy atentos a las actividades que vamos a tener. Vamos a ir viendo, me parece, si no recuerdo mal, que el próximo mes es como un día más de retiro. Entonces estamos pendientes, ¿sí? Esta charla quedará en el Facebook de la comisión para los ministros que no han podido participar por alguna u otra razón. Y estamos allí siempre muy atentos, ¿no? Como decía al inicio de la charla de hoy, es sobre todo el ser conscientes de lo que hacemos, el que cuando participemos de los oficios de la Semana Santa sea también un momento de vivirlo con Jesús. Si alguno por alguna razón lo va a vivir de modo presencial, que no sea solo el hacer algo, sino también el vivirlo con Jesús. ¿Sí? Hermana María del Pilar, le doy la palabra para que vayamos terminando. Bueno, pues la verdad, Padre, muchísimas gracias. Ha sido de gran riqueza para todos. Yo he aprendido cosas nuevas. Como siempre digo, todos los días se aprende algo. Y el signo de la cruz en el altar, muchas veces, pues, como que lo movemos de un lado para otro, pero no tomamos conciencia que sobre el altar nos acordamos que es el mismo Calvario. Mire, esa expresión me ha llamado mucho la atención y le agradezco. He aprendido varias cositas que a mí personalmente toman como un nuevo sentido, ¿no? De vivencia, de profundización. Esperemos realmente que todo lo que estamos recibiendo sea la gracia de Dios que actúa a través de usted y de todos los que formamos parte de esta comisión, y que bueno, pues que nos preparemos para vivir pues este misterio pascual.
Padre, no sé si usted quiere añadir algo, terminamos rezando la oración a San José, y estamos en el año de San José, pues de esta forma. Si me dan un segundo, lo busco y lo comparto. Un segundo, por favor. Parece que nos manda a hacer. Parece que ya se mueve. Llega pues, como Andrea, por ejemplo. Se cuando no se va nadie. Porque no nada de ajustar, se parece coordinador. Servicio 100%, debe estar 100%. No nos olvidemos de rezar mucho para que termine pronto esta pandemia, para que no haya más sufrimiento. Ahora que he asumido esta función, me he podido enterar que hay algunos ministros que también han partido. Entonces también oramos por ellos para que el Señor les conceda el descanso eterno y para que el Señor les conceda el poder vivir, el poder gozar de la vida eterna, ¿no? Cuán importante es. Y me permite la palabra, Padre, sí, decirles que recemos unos por otros en este tiempo y sobre todo por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, porque muchos han partido sin recibir el auxilio de nuestra querida y amada Iglesia. Entonces es deber de obligación rezar por los difuntos y sobre todo para que puedan encontrar el descanso eterno. Y los subsidios, no se olviden que hay que presentar lo que el Padre nos solicitó, ¿vale? Bien, Padre, ¿hacemos la oración juntos, por favor? A ver, allí está y la tienen. Vamos a rezar juntos la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Gracias, Padre. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Padre Martín. Muchas gracias y buenos días. Buen día. Gracias, Padre. Gracias, Consuelo, por pasar la voz. Que nos guarde en su sagrado corazón, Jesús, a todos los que hemos participado. Consuelo y Monaqué, gracias por pasar la voz. Muchas gracias. Cuídense todos, cuídense, nos vemos pronto. Cuídense también todos ustedes. Gracias. Cuídense, nos vemos. Muy bien.